Listo, Carlos. Bueno, muy buenos días para todos. Nuevamente bienvenidos a la hora de la sostenibilidad. Hoy vamos a tratar un tema muy importante como es todos los sistemas de aire acondicionado y refrigeración. Digamos que este es un tema muy importante para las plantas de beneficio, para las distribuidoras de pollo y en general para los que usan sistemas de refrigeración. Ustedes saben que hay un protocolo de Montreal que ya van a hablar los dos expertos de manera especial y van a haber muchos cambios con respecto al tema de refrigerantes, pero sobre todo nos interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con el uso eficiente de estos equipos, porque esto tiene una incidencia muy importante en los consumos de energía, ¿no es cierto? Entonces, pues le doy la bienvenida a dos profesionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al ingeniero Diego Barbosa, que es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, es candidato a máster en energía y sostenibilidad de la Universidad Javeriana, y al biólogo Óscar Andrés Ibarra, biólogo de la Universidad Distrital. Ambos son consultores técnicos de la Unidad Técnica de Ozono en Sistemas de Refrigeración y Aire Acondicionado del Ministerio de Ambiente. El ingeniero Barbosa pues trabaja todo el tema con usuarios finales y el biólogo Ibarra en lo que tiene que ver con educación y sensibilización en temáticas del Protocolo de Montreal. De antemano, les agradezco a los dos su presencia con nosotros en la hora de la sostenibilidad y les doy la bienvenida. Tienen ustedes la palabra. Sigan, por favor. Carlos, buenos días. Gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Un saludo muy especial para todos, para todo el gremio, todo el sector, FENAVI. Saludarlos, desearles, digamos, una pronta recuperación a todos estos inconvenientes que nos han traído no solo la pandemia, sino todas las marchas y estos espacios, pues, que número uno creo que son de reflexión, ¿sí? Como lo decía Carlos, a veces no somos conscientes o no conocemos la importancia de los sistemas primero de refrigeración en nuestro proceso productivo como de aire acondicionado. Entonces, en este espacio vamos a hablar de esa importancia en toda la sostenibilidad para ese proceso productivo, cómo esto impacta, porque muchas personas no conocen primero de pronto qué es el protocolo de Montreal y cómo las sustancias refrigerantes de nuestros sistemas de refrigeración o aire acondicionado generan un impacto ambiental, ¿sí? En esta primera parte, pues por supuesto quiero presentarme, como dijo Carlos, mi nombre es Diego Barbosa. Eh, Vamos en este espacio con Andrés, vamos a hablarles de todo lo que es el protocolo de Montreal. En una primera parte vamos a hacer una pequeña reflexión de cuál es la problemática relacionada con el protocolo de Montreal. Eh, Adicionalmente, una reflexión sobre la importancia de proteger la capa de ozono y posteriormente yo volveré a comentarles acerca de todo el proyecto que hacemos desde la Unidad Técnica de Ozono con usuarios finales, donde realizamos toda una gestión de orientación para ayudar a movilizar los sectores y les voy a, digamos, a mostrar un ejemplo al finalizar cómo hemos podido movilizar el sector de las flores en un tema bastante exitoso para cambiar todos los sistemas de refrigeración a uso con refrigerantes naturales. Rápidamente para comenzar, pues el protocolo Montreal, ¿qué es? Nació en 1887 y es simplemente lo que busca es proteger la capa de ozono mediante la toma de medidas para controlar la producción total mundial y el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Aquí a la derecha podemos ver todos los usos que por lo menos a nivel Colombia tenemos de lo que son las sustancias agotadoras de la capa de ozono, la cual pues las vamos a encontrar en refrigerantes, para neveras, para aire acondicionados. Es que en nuestro hogar ya tenemos sustancias refrigerantes para producción de espumas, componentes de fumigación, aerosoles, extintores, eso es un tema muy importante. Y pues la unidad técnica de ozono, que es desde el 94, desde 1994, es ese bracito, esa mano derecha del Ministerio del Medio Ambiente que asesora al gobierno en la implementación de este protocolo, ¿sí? En el cumplimiento de estos compromisos, porque hoy en día pues, son compromisos internacionales que el país está ejecutando, ¿no? Entonces le doy la palabra a mi compañero Andrés en esta primera parte de los conceptos básicos sobre la capa de ozono. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Carlos, por permitirnos invitarnos a este espacio. Muchas gracias a todos por estar aquí.
Como lo decía Diego, pertenecemos a la Unidad Técnica de Ozono. La Unidad Técnica de Ozono somos la oficina del Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo que asesora al Ministerio del Medio Ambiente en todo lo que tiene que ver con la implementación del Protocolo de Montreal. Y como lo mencionaba Diego, el Protocolo de Montreal nace allá sobre 1987, que es cuando se firma el Protocolo de Montreal. Este protocolo es relevante en el sentido de que es catalogado también como uno de los acuerdos internacionales con objetivos ambientales de mayor éxito en la historia de Naciones Unidas. A la fecha actual, ya la totalidad de los países del mundo son firmantes, signatarios de este protocolo, y todos los países del mundo están trabajando en la protección de la capa de ozono. La pregunta inicial, entonces, para entender la relevancia de este proceso, de este acuerdo internacional ambiental para la protección del ozono, es por qué es importante hablar de la capa de ozono. Las personas que aparecen aquí en pantalla fueron los científicos que de alguna manera hicieron evidente la problemática. No fueron los únicos, muchas personas de ciencia venían trabajando desde la década de los 70 en el efecto de la emisión de una serie de sustancias que estaban generando en el ambiente, sobre la atmósfera específicamente. Y estas personas, Sherwood Rowland y Mario Molina, identificaron la formación del agujero de la capa de ozono sobre el continente antártico. Digamos que es como lo que más hemos escuchado hablar acerca de esta problemática ambiental de la capa de ozono, es el agujero de la capa de ozono, pero no es solamente esto. Es un fenómeno meteorológico que se presenta en esta zona del planeta, pero tiene un impacto a nivel mundial, y eso es lo que queremos entender acá. Entonces, a partir de la identificación de esta problemática que hicieron en el año de 1985, se firmó el primer tratado internacional respecto a la protección de la capa de ozono, que fue el Convenio de Viena. El Convenio de Viena fue un acuerdo internacional que facilitó de alguna manera el compartir la información, priorizar y promover la investigación al interior de los países firmantes acerca de las sustancias que estaban generando este impacto negativo sobre la capa de ozono, este efecto de agotamiento sobre la capa de ozono. A raíz de esta investigación y del compartir información de muchas naciones, pues se llega a establecer un listado de sustancias, a la identificación de un listado de sustancias que se sabía estaban generando este efecto negativo, este efecto agotador del ozono del planeta, y estas sustancias se listan en un protocolo para lograr a través del tiempo la eliminación del consumo. Este protocolo es lo que conocemos como el Protocolo de Montreal, que se firma en el año de 1987 e inicia su vigencia a partir del año de 1989. Tanto Convenio de Viena como Protocolo de Montreal siguen siendo vigentes. En ese sentido, la investigación continuó. Y esa investigación lo que hizo fue develar otra serie de sustancias, identificar las aplicaciones, los usos de estas sustancias a nivel industrial y en los diferentes sectores productivos, lo que ha llevado a que a través de la historia el Protocolo de Montreal haya surtido una serie de enmiendas, es decir, como unos ajustes para hacerlo más efectivo, más eficiente en el tiempo. La última enmienda que surtió efecto en el Protocolo de Montreal se firmó en el año del 2016, que es la enmienda de Kigali. La enmienda de Kigali incluyó como sustancias objeto de control del Protocolo de Montreal unas sustancias que ya no son agotadoras de la capa de ozono. Son unas sustancias que se han venido utilizando históricamente como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono del planeta. Sin embargo, estas sustancias, si bien estaban dando solución a la problemática del agotamiento de la capa de ozono, el efecto de estas sustancias resulta ser muchas veces, cientos de veces o 1000 veces mayor que el del dióxido de carbono como gases de efecto invernadero. Por tal motivo, digamos que el Protocolo de Montreal no podría estar atendiendo una problemática ambiental dándole solución al tiempo que afectaba a otra problemática ambiental, ¿cierto? Que es cuando hablamos del cambio climático. Entonces, en este sentido, el Protocolo de Montreal asume esta enmienda para no controlar solamente las sustancias agotadoras de la capa de ozono, sino también estas sustancias que tienen un efecto adverso en el clima y que están siendo utilizadas dentro de los sistemas de aplicación de estas sustancias que controla el Protocolo de Montreal. Siguiente, Diego, por favor. Para entender la importancia de esto que les acabo de mencionar y el por qué el interés mundial de proteger la capa de ozono, pues hay que entender precisamente esos conceptos básicos que vamos a hablar aquí de manera muy breve. ¿Qué es la capa de ozono? Esta es la primera pregunta para entender sobre qué estamos nosotros trabajando, qué es lo que estamos protegiendo. El ozono es uno de los gases que componen nuestra atmósfera. La atmósfera tiene una serie el aire que nos rodea está compuesto de muchas sustancias, ¿cierto? De muchas sustancias de tipo gas.
de las cuales el oxígeno es el que nosotros más reconocemos porque lo utilizamos para vivir, ¿cierto? Es el que respiramos. Pero el oxígeno, por ejemplo, es apenas alrededor del 15 al 17%. De todo el aire que tenemos alrededor, solamente el 15 o 17% es oxígeno. Entonces, entre muchas de esas sustancias gaseosas que no nos vamos a demorar aquí enlistando, todas estas sustancias, una partecita, un porcentaje muy pequeño es el ozono, que está distribuido en toda la columna atmosférica. La primera capa de la atmósfera donde estamos nosotros es la troposfera. Esta capa la reconocemos porque es donde se generan todos los fenómenos climáticos, se forma la lluvia, el granizo, es donde vuelan los aviones, ¿cierto? Pero hasta la parte superior, aproximadamente hacia los 15 kilómetros, la parte superior de la troposfera, de ahí hacia arriba ya no se forman nubes, las corrientes de aire cambian, digamos que podríamos decir que es una zona de la atmósfera muy tranquila, muy calma, y es la que conocemos como la estratosfera, que llega aproximadamente hasta los 50 kilómetros de altura. La estratosfera resulta muy importante para nosotros porque en esta zona, si bien parece una zona muy calma, se está generando una serie de reacciones químicas de manera masiva que dan lugar a la formación de la capa de ozono. Entonces, como les decía hace un momento, el ozono se distribuye por toda la columna de la atmósfera, ¿cierto? Pero cuando llegamos por encima de los 15 kilómetros de altura, vemos que esa concentración de ozono en la zona de la estratosfera comienza a aumentar y se reduce más o menos a los 30, 35 para continuar su presencia durante, digamos, si seguimos subiendo en la atmósfera, su presencia en la columna atmosférica. Esta zona de mayor concentración que aquí vemos más o menos entre los 20 y 30 kilómetros de altura es lo que conocemos nosotros como la capa de ozono. Y es estratégicamente formada allí a partir de la interacción con la radiación proveniente del Sol, que es de lo que nos protege la capa de ozono. Siguiente, Diego, por favor. ¿Por qué es importante entonces la capa de ozono? Acabo de mencionarles la radiación solar. La imagen que tenemos acá es una ilustración, una representación que nos permite ver en perspectiva lo que es el Sol. El Sol básicamente es una gran bola candente donde se dan una serie de reacciones de tipo nuclear que liberan muchísimas cantidades de energía. Imagínense unas 1000 explosiones de Hiroshima-Nagasaki, para que nos dimensionemos con algo que sea de pronto más coloquial para nosotros. Y esa energía que se libera en todas direcciones del planeta, del Sol, perdón, pues llega una gran cantidad de esta energía sobre nuestro planeta, pero nosotros no alcanzamos a ver toda la energía que llega y tampoco la alcanzamos a percibir. Lo único que nosotros percibimos de la energía solar es la que conocemos como luz blanca o luz visible, que se hace más visible cuando hay una llovizna y se forma el arco iris, ¿cierto? Ese es el espectro de la energía de la radiación que viene del Sol que nosotros alcanzamos a ver, que es importante en muchos procesos biológicos. Dentro de este espectro está la radiación que utilizan las plantas y los organismos fotosintéticos para producir oxígeno y fijar carbono. Entonces, esta energía es importante porque mantiene la vida del planeta. Sin embargo, hay un rango de esta energía que está por debajo de ese espectro violeta, de ese arco iris que nosotros logramos ver cuando diseminamos la luz blanca, que es el espectro ultravioleta, ¿cierto? Ese no lo vemos, pero sí tiene unos efectos importantes que hay que tomar a consideración sobre la naturaleza y sobre el bienestar humano. También tenemos por encima del espectro rojo el infrarrojo, que efectivamente tampoco lo vemos, pero sí lo sentimos. Lo sentimos cuando vamos a tierra caliente, cuando subimos a la montaña, ¿cierto? Precisamente la radiación infrarroja es la que permite la sensación térmica aquí en el planeta, permite que nuestro planeta tenga una temperatura promedio de 18 grados y que se desarrolle la vida en todo el globo. Entonces, démonos cuenta que la energía del Sol es la energía para la vida, ¿cierto? Como muchas personas lo mencionan. Sin embargo, hay una serie de formaciones químicas y una serie de fenómenos atmosféricos que se dan en nuestro planeta que permiten que la energía que ingresa hasta nuestro planeta sea específicamente la necesaria para la vida. Y la capa de ozono filtra parte de esa energía, ya lo vamos a ver. Siguiente, Diego, por favor. Siguiente, Diego. Diego. ¿Me escuchan? Sí, Oscar Andrés, te estamos escuchando. Sí, pero parece que Diego Perdió, no, sería que se desconectó. perdimos a Diego porque aparentemente está conectado, no, pero
no está haciendo el cambio. Diego, hola. Me parece que tuvo problemas con el internet. ¿Habría la posibilidad de que yo pueda compartir mi pantalla en este momento? Sí, por favor, Ricardo, a ver si le ayudamos. Sí, dame un segundito. Ya le voy a compartir a Andrés el permiso. Vale, gracias. ¿Ya lo tienes? Sí, señor. Ahí se muestra toda mi pantalla, ¿verdad? Sí, señor. Todavía. Listo, ya la estamos viendo, la pones en presentación y ya. Ya se ve mi pantalla, ¿verdad? Súper, sí, sí, señor, ya. Listo, Perfecto. continúa, Continuamos gracias. entonces. Listo, entonces hasta este momento ya sabemos qué es la capa de ozono, que es esta zona de alta concentración de este gas en la atmósfera, en la estratosfera específicamente entre los 30 y 50 kilómetros de altura, que es importante porque precisamente cumple un efecto de filtración de la energía que llega hasta nuestro planeta, permitiendo que ingrese la energía necesaria para la vida. Y ahora vamos a entender cómo funciona la capa de ozono. Cuando la radiación solar llega a la capa de ozono, esta interactúa específicamente con la radiación ultravioleta. Básicamente en esta zona de la capa de ozono que les mencionaba, hay una alta concentración de oxígeno, como el oxígeno que respiramos, que es el O2. Es como una clase de química, vamos a repasar un poquito. Este O2 está compuesto por 2 átomos de oxígeno. Este es el oxígeno que respiramos. Cuando interactúa con la radiación ultravioleta, esta tiene la capacidad o es la energía suficiente para lograr separar estos 2 átomos. Cuando estos átomos quedan libres, tienen la posibilidad de unirse a otra molécula de oxígeno, conformando esta molécula que vemos aquí, el O3. Este O3 es el que conocemos como ozono. Y esta reacción permite que se forme suficiente ozono que permite absorber grandes cantidades de energía de radiación ultravioleta. Este ozono a su vez reacciona liberando un átomo de oxígeno en el que se forma nuevamente la molécula de oxígeno y un átomo de oxígeno libre que en este mar de reacciones, esto se da en microsegundos, vuelven a conformarse moléculas de ozono y oxígeno todo el tiempo. Esto que les acabo de mostrar que parece sencillo, realmente se está dando de una manera muy rápida y muy constante en tanto la radiación está incidiendo sobre el planeta. Entonces, básicamente la capa de ozono es una zona donde se forma y se destruye el ozono constantemente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en la medida que el ozono se destruye, se absorbe radiación y cuando se vuelve a formar, pues vamos a tener ozono disponible constantemente precisamente para absorber esa radiación ultravioleta. Aquí en el recuadro azul que tenemos a la derecha vemos las 3 intensidades de radiación ultravioleta que llegan hasta nuestro planeta. No toda la está filtrando la capa de ozono precisamente por esos problemas de agotamiento. Hay una que no reviste mayor preocupación para nosotros, que es la radiación ultravioleta de tipo A. No quiere decir que no debamos prestar atención. Si nos sobreexponemos a esta radiación, vamos a sufrir quemaduras sí o sí. Lo hemos vivido cuando nos exponemos al sol en la playa, en la piscina y no nos protegemos adecuadamente, ¿cierto? La radiación ultravioleta de tipo A es filtrada en la capa de ozono a razón de un 90-95, de un 5 a 10%. Quiere decir que hasta la superficie está llegando entre el 90 y el 95% de la radiación ultravioleta A. Esta radiación, las investigaciones nos han dicho que es importante en algunos procesos biológicos. Por ejemplo, la síntesis de la vitamina D, que es la que fija el calcio a los huesos, se da a partir de la reacción con este tipo de radiación. Cuando nosotros nos exponemos al sol, esta radiación genera motiva una reacción de síntesis en nuestro organismo a partir del colesterol que deriva en la producción de vitamina D. Y esa vitamina D importante para la salud de nuestros huesos. Entonces, démonos cuenta que exponernos al sol no es que sea malo. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje de otra radiación que está alcanzando a llegar a la superficie, la radiación ultravioleta de tipo B. De esta radiación está llegando entre un 5 y un 10%, es decir, que la capa de ozono está filtrando alrededor del 90-95% de esta radiación. Sin embargo, este 5-10% de radiación ultravioleta de tipo B que está llegando, está generando todos los problemas que hemos conocido, que probablemente ya nos han mencionado en algún momento y que vamos a ver más adelante. Algunos problemas sobre el ambiente y sobre la salud de los seres humanos. Y hay otra radiación ultravioleta que conocemos como de tipo C, que es la más energética, que gracias a la capa de ozono no llega hasta la superficie,
es filtrada en un 100% en la capa de ozono bloqueada a partir de la reacción que vemos aquí a la izquierda, ¿cierto? Lo que les acababa de ilustrar. Y esta radiación, gracias a la capa de ozono, pues no llega a la superficie. Si la capa de ozono se continúa agotando y esta radiación llega hasta la superficie, los efectos serían peores que con la radiación ultravioleta de tipo B. Si hoy en día vemos problemáticas en cuanto a salud pública y problemáticas ambientales asociadas a este agotamiento, pues no nos imaginamos lo que podría llegar a pasar si esta radiación alcanza a llegar a la superficie. ¿Cuál es la problemática entonces de la capa de ozono? Para ir en síntesis, entonces ya sabemos qué es la capa de ozono, de qué nos protege, cómo funciona y cuál es su problemática, es lo que vamos a ver en este momento. Muchas sustancias consideradas seguras fueron emitidas a la atmósfera sin ningún control hasta la entrada en vigencia del Protocolo de Montreal o hasta que no se hizo evidente de que estas sustancias tenían un efecto negativo sobre el ozono estratosférico. Estas sustancias son conocidas actualmente como sustancias agotadoras de la capa de ozono o SAO, y más actualmente son conocidas como sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, dado que el Protocolo de Montreal incluyó lo que les mencionaba con la enmienda de Kigali, los hidrofluorocarbonos o HFCs, que de pronto muchos de ustedes que trabajan con la parte técnica de los sistemas de refrigeración probablemente ya los han escuchado nombrar. Estas sustancias no son sustancias naturales, quiere decirle, fueron sustancias que hacia inicios del siglo XX fueron la solución a una problemática que existía en la época y era precisamente el de la refrigeración. Y el de la refrigeración con unas sustancias que fueran seguras para las personas que las utilizaban, ¿cierto? Hacia la década de los 50 y los 70, estas sustancias ya no se utilizaban solamente en refrigeración, sino que tenían un rango de aplicación mucho más amplio en sistemas de extinción, aerosoles, inhaladores médicos, solventes industriales. En muchos escenarios productivos se han venido usando estas sustancias históricamente. Ya con la entrada en vigencia del Protocolo de Montreal desde el año 1987, pues se inicia un calendario mundial para controlar el consumo y llegar a la eliminación del uso de estas sustancias en todos estos procesos que mencionábamos. Estas sustancias que agotan la capa de ozono son conocidas como halocarbonos. Digamos, ese es el nombre como común a todo este grupo, a todo este tipo de sustancias. Los halocarbonos son reconocidos porque contienen en su estructura uno o más átomos de sustancias químicas consideradas halógenos, como el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. De estas que les acabo de mencionar, las que son realmente más importantes por su efecto agotador es el bromo y el cloro, que están presentes en familias conocidas como halogenes, utilizados en el sector de extintores y en el sector de refrigeración principalmente. Los clorofluorocarbonos, también de amplio uso en el sector de la refrigeración. Y los hidroclorofluorocarbonos o HCFC, que estos son los que han venido siendo utilizados como sustitutos porque tienen un efecto menor frente al agotamiento de la capa de ozono. Sin embargo, hay que seguir trabajando en la eliminación de ese consumo. Esta sustancia es considerada como transitoria. Ya les mencioné entonces los campos en los que se usan estas sustancias, en la producción de espumas de poliuretano para aislantes térmicos en construcciones, en las mismas neveras, la espuma que lleva por dentro todo el cuerpo de la nevera, los gases refrigerantes al interior de las neveras, agentes extintores para la extinción de incendios, como propelentes en aerosoles y solventes, y en algunos casos como fumigación en preembarque para temas de exportación de productos biológicos. Aquí tenemos un cuadro que representa un poco los sectores que consumen este tipo de sustancias. Y si nos damos cuenta, el mayor porcentaje es precisamente el sector de la refrigeración y el aire acondicionado. Y en este caso, no solamente los productores de este tipo de equipos, sino también los usuarios finales, dentro de los cuales estamos absolutamente todos. El sector FENAVI, pues a nivel industrial productivo, ¿cierto? Utiliza estos sistemas, pero absolutamente todos tenemos en nuestra casa una nevera, ¿cierto? O los que viven en tierra caliente tendrán un aire acondicionado también. Entonces, todos realmente terminamos siendo usuarios finales de este tipo de sustancias. Por ende, esto que les estoy comentando es de importancia para todos. ¿Qué es lo que sucede cuando estas sustancias se emiten al ambiente? Aquí tenemos en el ejemplo de la izquierda una representación de una típica molécula de CFC, ¿cierto? De clorofluorocarbono, que con la interacción de la radiación libera su átomo de cloro, libera uno de sus átomos de cloro, y este llega aquí a la molécula de ozono y se roba un átomo de oxígeno.
En este caso estamos viendo cómo este átomo de cloro destruye una molécula de ozono y lo que pasa en este caso es que esta molécula de ozono pues no absorbió energía de la radiación, pero sí deja de estar disponible para esa función principal. Espero me estén comprendiendo esta partecita, porque precisamente este es lo que denominamos el agotamiento de la capa de ozono. Esto que vemos aquí de manera sencillita ocurre en una proporción de millones y millones y trillones de moléculas en el instante que estamos liberando todas estas sustancias. Millones de átomos de cloro, las toneladas de átomos de cloro que han sido liberadas al ambiente generan este efecto agotador, ¿cierto? Entonces, disminuyen la disponibilidad de ozono en esta zona conocida como capa de ozono, lo que quiere decir que la capa de ozono pues pierde eficiencia frente a ese efecto filtrador de la radiación ultravioleta. Algo importante a considerar en este caso es que este átomo de cloro va a durar en la estratosfera generando esta reacción durante muchísimo tiempo. En el caso de los CFC se habla incluso de más de 100 años que pueden estar generando este efecto agotador en la capa de ozono. Entonces, si bien el protocolo de Montreal inició este proceso de eliminación del consumo de estas sustancias, hoy en día no se está emitiendo la cantidad de toneladas de CFCs que se emitían antes de la década de los 80, pero todavía continúa este efecto agotador. Entonces, las mediciones que vemos sobre el agujero de la capa de ozono que hace la NASA, aquí tenemos mediciones del 2006, 2017 y 2018, vemos que el agujero de la capa de ozono todavía tiene unas dimensiones enormes. Y diríamos, si en este momento ya no se están emitiendo estas sustancias a la atmósfera, ¿por qué se sigue apareciendo el agujero de la capa de ozono? Lo que les acabo de comentar. La vida media de estas sustancias puede estar entre unos 20 años y más de 150 años. Las proyecciones frente a la recuperación de la capa de ozono nos dicen que más o menos hasta mediados de este siglo podríamos siquiera llegar a tener una recuperación de la capa de ozono a niveles similares a los que había en la década de los 80. Entonces, realmente el trabajo, si bien ya no se están emitiendo estas sustancias al ambiente, el trabajo todavía es muy importante porque muchos equipos de los que utilizamos actualmente, que fueron fabricados hace muchos años, todavía usan este tipo de sustancias. ¿Qué es el agujero de la capa de ozono y por qué nos preocupa tanto? En el polo sur no necesitan sustancias refrigerantes, ¿cierto? Porque allá es muy frío, allá no nadie necesita refrigerar nada. Sin embargo, las corrientes de aire a nivel global llevan muchas de estas sustancias que son emitidas desde las zonas tropicales hacia las zonas polares, ¿cierto? Pero en el polo sur ocurre algo particularmente diferente al polo norte, y es que el invierno en el polo sur es mucho más frío. Resulta que estas bajas temperaturas hacen que se generen corrientes ascendentes de aire muy frío cargado de muchas de estas sustancias contaminantes que llegan a formar nubes a nivel estratosférico. Si recuerdan, yo les mencionaba al principio que en la estratosfera no se forman nubes. Esto es una excepción precisamente en el continente antártico, donde se forman estas nubes durante el invierno. Y cuando llega la primavera, más o menos hacia los meses de agosto-septiembre, pues con los primeros rayos del sol comienza a generarse la reacción de liberar todos estos átomos de cloro y de bromo y de todas estas sustancias contaminantes que agotan el ozono y comienzan a generar un desgaste acelerado en los niveles de ozono que hay en esta zona. Podríamos pensar, si gran parte del globo terráqueo tiene ozono, ¿por qué este ozono no está llegando? Sí llegan los contaminantes, pero no llega este ozono. Resulta que en ese momento de la primavera antártica, cuando comienzan a llegar los rayos solares y comienza a generarse toda la destrucción del ozono, estas corrientes de aire tan rápidas generan como un gran torbellino que no permiten que haya ese intercambio de aire cargado de ozono desde las zonas ecuatoriales hasta esa zona polar. Por ende, son casi 4 meses en los cuales vemos un agujero en la capa de ozono sobre el continente antártico. ¿Por qué es relevante eso para nosotros? Por un lado, todos los países que estamos en la zona ecuatorial y en zonas tropicales, pues de alguna manera hemos emitido estas sustancias que están generando este efecto agotador allí. ¿Cuál es el efecto ambiental de esto? Pues esa incidencia o ese aumento de la radiación sobre el polo sur, ¿cierto? Y sobre el océano del polo sur, pues va a generar una serie de efectos biológicos sobre el plancton y sobre los procesos biológicos que se dan allí. Ya se los voy a mencionar un poquito más explícitamente, hablando aquí de los efectos del agotamiento de la capa de ozono.
En la salud humana, todos hemos sentido las quemaduras de piel, que si no las protegemos, si no nos cuidamos, si no prestamos atención a ello, con el tiempo podemos derivar en episodios de cáncer en la piel. Sobre la salud visual, también este aumento de la radiación ultravioleta de tipo B ha causado inflamación y se sabe a partir de las investigaciones que estas pueden derivar en cataratas que generan ceguera con el tiempo. También se sabe que este aumento de radiación y la sobreexposición causa un debilitamiento en el sistema inmunológico. Esto frente a la salud humana, y el tema del debilitamiento del sistema inmunológico pues resulta relevante en las condiciones actuales de pandemia, ¿verdad? Sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, también la investigación nos dice que este tipo de radiación ha generado una alteración en los ciclos biológicos, tanto para épocas de reproducción de algunas especies como de floración y de cosecha de otras. Esto con el tiempo puede llegar a generar desequilibrios, digamos, en todo lo que conocemos nosotros como los servicios ecosistémicos y los procesos o los servicios que los ecosistemas prestan a nuestra sociedad. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos, estamos hablando del oxígeno que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que consumimos, ¿cierto? Que todos tienen que ver con sistemas naturales. Sobre los materiales de construcción que son expuestos constantemente, por ejemplo, en el sector floricultor vemos que los invernaderos que se utilizan para producir flores, pues ya los periodos de vida de esos materiales ya no son los 4 o 5 años que de pronto se proyectaban hace unos 10, 15, 20 años atrás, sino que son materiales que a los 2, 3 años ya hay que estarlos cambiando precisamente porque se cristalizan. Esto es efecto del aumento de esta radiación y de esa sobreexposición a ella. Y los cambios en el clima, vientos y temperatura está muy ligado a lo que les mencionaba hace un poco sobre el efecto del agujero de la capa de ozono. Voy a darles un ejemplo muy rápido acá, precisamente con unos organismos fotosintéticos que viven en el mar, ¿cierto? Todos hemos escuchado hablar del fitoplancton. Fitoplancton son una serie de organismos microscópicos que flotan en el mar de manera libre. Y estos organismos son importantes porque en su proceso de fotosíntesis, la investigación dice que son los encargados de producir alrededor del 50% del oxígeno a nivel mundial. Resulta que este aumento de radiación en esta zona del planeta se sabe que genera un efecto negativo sobre este proceso fotosintético de todo este fitoplancton que hay en el océano, que está sobreexpuesto a esta radiación. Resulta que este fitoplancton, que es encargado del 50% del oxígeno, se ve alterado en su proceso fotosintético y deja de fijar tanto carbono y deja de producir menos oxígeno. Entonces, cuando se ve alterado este proceso, al ser fijado menos carbono, pues más de este dióxido de carbono comienza a acumularse en la atmósfera. Ya sabemos que es de los principales gases de efecto invernadero y esto tiene una relación directa obviamente con todo el tema del calentamiento global. Y el calentamiento global pues tiene un efecto también sobre el comportamiento del clima en nuestro planeta. Precisamente a eso nos hace alusión los cambios en el clima y el efecto del aumento de este tipo de radiación. Esto es un tema muy denso, muy complejo también a veces de entender. Aquí esto es una aproximación para que entendamos la importancia de proteger la capa de ozono, de que no es solamente hacerlo porque sí, porque lo hizo el protocolo, sino que es algo realmente de importancia mundial. Todo esto que les acabo de contar de manera rápida, pues la intención, digamos, a partir de esta charla es que entendamos la importancia de esas acciones que tenemos nosotros a nuestra mano para apoyar a este proceso de implementación del Protocolo de Montreal para la protección de la capa de ozono. Y a esto hago un llamado rápido al efecto lógico del conocimiento y la reflexión. Dirán ustedes, ¿qué es eso? Cuando nosotros estábamos pequeñitos, muy seguramente nos dijeron no hagan tal cosa, nosotros no hicimos caso, entonces nos quemamos, nos machucamos, bueno, algo nos pasó cuando chiquiticos y esa manera, a partir de esa experiencia fue que nosotros aprendimos, ¿cierto? Entonces, de esa manera obtuvimos un conocimiento y no lo volvimos a hacer porque generamos una reflexión que nos llevó a tomar conciencia de que eso no lo estábamos haciendo bien. Entonces, modificamos nuestras acciones. A partir de todo esto que les acabo de mencionar de manera rápida, pues es importante que hagamos conciencia de la importancia de la capa de ozono, de su problemática y los efectos del deterioro de la capa de ozono en nuestra vida. Esto no es solamente para los líderes mundiales, para los presidentes, para Naciones Unidas, esto es para cada ciudadano de a pie, porque los efectos del deterioro es para todos, ¿cierto?
Con todo este conocimiento que de manera breve acabamos de compartir, pues la invitación es a que podamos hacer unas reflexiones conscientes. Invitamos algunas preguntas en este caso. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene este conocimiento para mí? Si es importante o no mi aporte a la solución de la problemática, ¿para quién es el beneficio? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debemos respondernos. Precisamente el respondernos a estas preguntas y pensar acerca de estas problemáticas nos va a llevar a nosotros a asumir criterios ambientales diferenciales que motiven la toma de decisiones responsables frente a estas situaciones. Entonces, perdón un segundo. La idea es que estas reflexiones nos lleven a asumir de compromisos personales, decisiones altruistas, independientemente del rol que nosotros ejerzamos en algún momento particular, ¿cierto? Podemos estar en nuestra casa, allí podemos ayudar a proteger la capa de ozono, o en nuestros trabajos, ustedes que son del área de sostenibilidad ambiental del gremio de las aves en FENAVI, también entender que hay una serie de acciones y una serie de procesos en los cuales podemos apoyar para dar solución a estas problemáticas. Esto es solamente un pequeño aporte desde nuestro país y como les mencionaba al principio, Protocolo de Montreal es uno de los acuerdos ambientales más exitosos y que vincula a todas las naciones del mundo. Entonces, con esto les estoy diciendo que no estamos nosotros solos. Con esto les digo que todo el planeta tiene una serie de personas enfocadas en generar conciencia, en generar reflexión acerca de las soluciones y de las acciones con criterio ambiental que debemos asumir para darle solución a estas problemáticas. Les agradezco el tiempo. Esto es lo que quería compartir con ustedes precisamente para que entendamos un poco el sentido de todas las acciones y muchas de las cosas que Diego ha venido comentando con algunos de ustedes y que vamos a escuchar a continuación en la charla. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias, Andrés. Quería confirmar, ¿tú tienes el control de la presentación antes de continuar? Sí, señor. Sí, bueno, te agradezco porque se me cayó el internet hace ratico. Bueno, entonces, una vez finalizada la presentación de Andrés, que es una reflexión importante para contextualizarnos en esa problemática de la capa de ozono, en qué es eso del Protocolo de Montreal y por qué lo afectamos, ¿sí? Creo que ha sido muy claro. Por eso, cuando vemos esa variabilidad del clima, por ejemplo, ahorita en junio, que ha estado lloviendo, uno espera que ahorita sea soleado, pero de repente sale el sol y de repente empieza a llover, pues esa variabilidad hace parte. Todo esto, esta problemática que Andrés nos contaba, le va sumando allá a la atmósfera, va sumando allá al cambio climático y ahí vemos los impactos. Entonces, vamos a mostrarles un poquito cómo ha sido la implementación del Protocolo de Montreal y cómo pues estas sustancias que son controladas, y que obviamente que la idea es eliminarlas, pero solamente son controladas en el comercio, nosotros las usamos en nuestros sistemas de refrigeración. Siguiente, Andrés, por favor. Andrés, gracias. Rápidamente, como lo mencionaba Andrés, nosotros hace unos años trabajábamos aquí en este grupito que se ve aquí abajo, los HCFCs. El gremio, FENAVI, todavía tiene muchos sistemas de refrigeración en este grupito y quizás todavía, según los estudios que preparamos con la Universidad del Rosario, identificamos que todavía tenemos CFC. Esas son sustancias agotadoras de la capa de ozono. Y después dimos el paso a los de la parte izquierda, lo que están en verde, y el gran grupo lo tenemos aquí en los HFC, ¿sí? Pero digamos que esquemáticamente lo que queremos mostrar aquí es que si bien primero pensábamos en la capa de ozono, ¿cierto? Las sustancias que tenemos en este grupo de la izquierda no agotan la capa de ozono, pero sí contribuyen al cambio climático y fíjense que hacen un paralelo, lo que les comentaba hace ratico, que al final pues va a la atmósfera, a las emisiones y va a la misma parte, se convierte en el mismo problema. Entonces, por eso la enmienda de Kigali ahora quiere trabajar en este grupo de la izquierda, porque si bien no agotan la capa de ozono, sí tienen un alto potencial de calentamiento global, que ya lo vamos a ver a continuación. Siguiente, Andrés, por favor. Este es, digamos, las alternativas para sustituir estos, digamos que estos refrigerantes, como les comentaba ahí en rojo, estas son las sustancias que todavía agotan la capa de ozono. Aquí ustedes pueden ver el indicador, ¿sí?, que tiene. Este R22 es un gas muy famoso
en general, no solamente en nuestro gremio, sino en la industria. También en nuestros hogares todavía encontramos bastante capacidad de este gas. Este gas es un gas con una muy buena, digamos, parámetros de eficiencia energética. Desafortunadamente, pues tiene ese problema de que daña la capa de ozono. Después de este grupito, entramos a trabajar en este grupo de los HFC, este lotecito. Y aquí generalmente, aquí este 507, 404A, 410A y 134A, este grupo es muy importante y es donde hoy en día nosotros estamos parados, ¿sí? Y donde el sector, la gran mayoría de las empresas, está parada. Ustedes pueden ver aquí que no tenemos, ya no agotamos la capa de ozono, pero fíjense, al ser componentes fluorocarbonados, fíjense el potencial de calentamiento global, cómo pasamos de un R22 de 1700 a tener 3800, este 134 a 1300, ¿sí? La idea, después de este grupo, y lo que estamos tratando de movilizarnos, yo corro aquí un poquito que está haciendo bastante sol, es irnos a las mezclas, a los HFO o a los naturales, ¿sí? Hoy en día podemos encontrar aquí en la industria ya sistemas, ya sea para, digamos, por supuesto que dependiendo los tipos de temperatura, vamos a saber qué refrigerante vamos a utilizar. Pero el propano es el llamado a trabajar, digamos, en todas estas soluciones de neveras, de sistemas de media temperatura, que ya encontramos en el mercado bastantes productores, bastantes comercializadores trabajando con este grupo. Este isobutano, el 600A, es el que estamos trabajando para todo lo que es las neveras domésticas, lo que son 200, 300 litros más o menos. Este paso ya se está dando. De hecho, esto es una NAMA de refrigeración, un proyecto que la UTO lideró, que trabajó con todos los productores de neveras como Mave, ASEB, Challenger, los colombianos, ¿sí? Para que se movilizaran su capacidad instalada en tecnología y poder empezar a venderle al mercado neveras R600A. Mi nevera más o menos es como de hace año y medio y esa nevera ya viene 610A. Y este grupito que al final vemos, no tanto el ciclopentano, sino el dióxido de carbono y el amoníaco, pues ya son para sistemas de producción muy, muy grandes, en los cuales, pues fíjense que ni tenemos daños en la capa de ozono y el potencial de calentamiento pues es muy bajo. Siguiente, Andrés, por favor. Esto es las sustancias de la capa de ozono. Aquí el HCFC, aquí vemos el triángulo, era bastante tóxico por esa presencia del cloro, ¿sí? Lo que nos comentaba Andrés. Entonces, esta gráfica, este slide lo que nos muestra es cómo pasamos de este grupo, del HCFC, a los HCF, ¿sí? Todo lo que es 134, 404A, el rango que les mostraba, y que si bien pues ya este grupo pues no son sustancias agotadoras de la capa de ozono, pero sí desafortunadamente tienen un alto impacto en el calentamiento global, ¿sí? Entonces, este es el grupo donde estamos ahorita. Desafortunadamente todavía tenemos algunos sistemas en este grupito, pero digamos que bueno, estando aquí, ya pues tenemos que dar el siguiente paso a los naturales. Siguiente, Andrés. En este cronograma de control de eliminación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono en Colombia, este es el cronograma que nosotros, Andrés les comentaba que desde el 94 trabajamos, ¿sí? Y hemos venido pues simplemente trabajando en estos anexos que en la parte izquierda encontramos. Inicialmente entre el 95 y 97, todo lo que fue CFCs, ¿sí? Y al 99 llegó la congelación de eso. El siguiente grupo que vemos, el C1, ¿sí? Es un grupo que ha sido, digamos, bastante importante eliminarlo, porque es donde está el R22. Aquí en la industria, en el aire acondicionado, de verdad que la capacidad instalada del país es, en su mayoría, hace 10 años casi era toda R22. Entre el 2009 y 2010 sacamos la línea base y inició digamos, en el 2013 esa congelación de todo lo que es el comercio, la importación de este gas refrigerante. En la parte derecha podemos ver
todas las líneas de ejecución de reducción que hemos logrado, ¿sí? Y a este año esperamos tener una reducción del 65% de este gas, ¿sí? De lo que es este grupo que todavía tenemos en espumas y en otros, digamos que de pronto no entra aquí en el sector, pero sí en la capacidad instalada del país. Actualmente, con la ratificación de la enmienda de Kigali, que fue el 25 de febrero, la ley 29 de este año, del presente año, donde Colombia ratifica esa ley, pues este grupo se va a acelerar. Si bien, fíjense que teníamos sacar la línea base entre el 2020 y 2022 y iniciar el congelamiento en el 24, entonces ya esto, la ratificación acelera ese control de esta sustancia. Entonces, digamos, muchos aquí, ingenieros, tomadores de decisión, administradores dirán, no, pero Diego, la reducción del 10% arranca en el 2029, ¿sí? Pero resulta que al 2029 estamos a 8 años. Y si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros vamos a hacer una inversión de un proyecto, sea mediano o grande, independientemente de la capacidad instalada, pues nosotros no estamos pensando en comprar una nevera o un sistema de refrigeración para que nos dure 1 año o 2 años. Nosotros vamos a querer que ese sistema nos dure mínimo 10 años, que puede estar entre 10 a 15 años la vida útil de ese sistema. Y si vemos, pues ya al 2029, pues ya estaríamos por fuera, digamos, de ese sistema, ¿no? Ahora, parte de la reflexión y de hecho el motivo de esta reunión, de este webinar, es de que ustedes, con toda la charla que les estamos dando, con todo este proceso de sensibilización, obviamente vayan ustedes a su finca, vayan ustedes a su proceso productivo y revisen cómo están los sistemas. Y así sea una neverita que necesitemos cambiar o comprar o que estamos incrementando nuestra capacidad productiva, pues no vayamos a mirar el grupo del anexo C1, porque por supuesto si ustedes se van a la industria van a encontrar seguramente sistemas, porque aquí desafortunadamente tenemos mucha informalidad todavía en todo lo que es el gremio del aire acondicionado y la refrigeración. De pronto ustedes van a encontrar neveras todavía de R22 o quizás con 404 o 407, cuando ya podemos cuando ya podemos encontrar neveras con, por ejemplo, con propano, con 290, que quizás sea un poquito más caro porque todavía la demanda no es alta, porque todavía se desconoce, pero ya hay muchísimas empresas de refrigeración importantes aquí de Colombia que ya tienen productos, ¿sí? Entonces, esa es una de las reflexiones de esta charla es, mira, si necesitamos incrementar capacidad o sustituir, nosotros participamos de un webinar que organizó la UTO con el área de sostenibilidad de FENAVI y nos hablaron de los refrigerantes naturales. Entonces tengamos eso presente, así como cuando empezamos a hablar de eficiencia energética, de iluminación LED, de cómo manejamos el agua de nuestro proceso productivo, tengamos muy presente lo que son nuestros sistemas y esta es la sangre del sistema de refrigeración, por decirlo así. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Siguiente, Andrés. Si nosotros cumplimos la meta de Kigali, ¿sí? Entonces, pues, fíjense cómo vemos en la gráfica de la derecha, cómo esa temperatura se va a reducir, ¿sí? Y cómo si no implementamos en rojo, como seguimos los negocios, cómo los llevamos, cómo efectivamente vamos a tener ese incremento de 0.4 grados de temperatura, ¿sí? Se espera que al reducir las emisiones logremos 105 millones de toneladas de CO2 equivalente del consumo de CO2, de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y esto, pues, nos ayudaría a lo que les decía, a reducir ese incremento en temperatura. Entonces, fíjense, como les decía Andrés hace rato, esto es no para las grandes industrias, no, esto es para todos, la importancia, ¿sí?, de ir tomando decisiones y de poder contribuir a que podamos hacer parte de esa línea azul y mitigar ese incremento de temperatura. Siguiente, Andrés, por favor. Me voy a correr aquí un poquitico para el sol. Bueno, ¿qué desafíos tiene el sector de aves en todo este tema de la refrigeración? ¿Sí? Siguiente, Andrés. Si nosotros miramos, esto es un gráfico que tomé de la Agencia Internacional de Energía,
donde solamente comparé lo que es la necesidad para América Latina, ¿sí? Por ejemplo, en aire acondicionado, ¿sí? Si nosotros queremos mejorar, y el aire acondicionado, si bien quizás a media escala o pequeña escala el sector tiene, pero muy seguramente en oficinas administrativas, por ejemplo en la zona Caribe, seguramente hay muchísimos sistemas de aire acondicionado, ¿sí? Entonces, vemos que esas edificaciones representan el 55% del consumo mundial de energía, todo lo que son los sistemas de aire acondicionado, representando el 28% de esas emisiones de CO2, ¿sí? Esa descarbonización pues es muy importante y es uno de los objetivos, de hecho, en esa ruta energética que tiene el país, donde los aires acondicionados en las edificaciones, no solamente ahí el 55%, dependiendo del trópico donde estemos, si el clima es cálido, estamos en Bogotá, en Boyacá, pero si estamos, por ejemplo, en la zona Caribe o estamos abajo, digamos, en toda la zona Pacífico, el consumo de energía residencial puede ser quizás mayor a un 60% de energía por sistemas de aire acondicionado y refrigeración, ¿sí? Encontramos que para Latinoamérica tenemos una necesidad del 95% de enfriamiento, ¿sí? El 45% de la población vive en climas cálidos o calientes, lo podemos ver en el mapa, ¿sí? La necesidad de ese enfriamiento y deshumidificación, hoy en día la deshumidificación es un tema muy importante, es un parámetro técnico importante a tener en cuenta en nuestro proceso de productivo, de cuidado del pollo, ¿sí? Del 32%. Y generalmente de los días del año, 32%, generalmente para esta época del año, en este trópico, es donde más consumimos aire acondicionado y generalmente el sistema de refrigeración, pues independientemente en la época del año, la usamos. Entonces, esto quiere decir que esos sistemas de refrigeración y aire acondicionado son un elemento importante, crítico en la toma de decisiones de nuestra empresa y que al final el consumo pues va a afectar nuestro PIG, ¿sí? En consumos de energía, en mantenimiento, en operación. Entonces es muy importante tener la importancia de cuidar bien esa operación, ese mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. Siguiente, Andrés, por favor. Continuando con eso, nosotros tenemos unos datos que hallamos, eso fue el año pasado, muchas empresas del sector nos colaboraron con un estudio que elaboramos conjunto de la Universidad del Rosario para identificar cómo está la cadena, que ya más adelante voy a hablar del tema. Pero identificamos estos bullets, que son importantes tenerlos presentes, donde encontramos que el 25 al 30% de la producción mundial de alimentos se convierte en residuos debido a una deficiente gestión de la cadena de frío. El 60% de los alimentos que consume la población necesita refrigeración, muy importante. A nivel mundial, se estima que más del 32 millones de plantas de refrigeración instaladas y hay más de 300 millones de metros cúbicos de cámaras frigoríficas. Esto equivale al consumo energético del 8%, 1.300 teravatios hora para alimentos de refrigeración, equivalentes al 2.5 de las emisiones globales de CO2. Entonces, fíjense cómo estos daticos contribuyen a, venga, lo que yo necesito para refrigerar, fíjense que tiene un consumo de energía asociado y unas emisiones, ya sea por consumo de energía, ¿sí? O al final, porque mi técnico hizo una fuga y se fueron todas las emisiones de gas y afecté la capa de ozono. Siguiente, Andrés. En la parte de sostenibilidad, pues estas son, digamos, las perspectivas del desarrollo social y económico del país y cómo FENAVI pues también puede contribuir, ¿no? Y es que cuando yo tengo un acceso sostenible de enfriamiento, pues por supuesto esto va alineado a estos objetivos de desarrollo del 2030, donde pues hablamos de agua, hablamos de un acceso a la energía, ¿sí? Ciudades sostenibles, ¿sí? Donde muchas veces estos hubs digamos, de producción de pollos, pues también están cerca a ciudades, ¿no? Con la ratificación de la enmienda Kigali al Protocolo de Montreal, se centra singularmente en reducir el uso de HFC, que lo hemos estado mirando, y mejorar la eficiencia energética, porque se me ha olvidado mencionarles eso.
uno de los ítems de esta enmienda de Kigali no solamente es ese uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, sino también que estos nuevos sistemas pues ya sean mucho más energéticamente eficientes, ¿no? Entonces, ya hoy en día pues se manejan ventiladores de bajo consumo, sistemas de control avanzado para poder hacer unas secuencias de arranque, de inicio, compresores con capacidad variable, ¿sí? Entonces, todo eso lleva a ir, no solamente voy a ser sostenible con el tema de los refrigerantes, sino también el consumo energético. Y por supuesto, pues finalmente el Acuerdo de París, obviamente esto va pues con todo el tema de las NAMAs, lo que les decía hace ratico, y todo el tema enfocado y alineado con los compromisos que Colombia tiene en cambio climático. Siguiente, Andrés. Una vez finalizada pues esta reflexión de lo que sería ese impacto, ahorita quiero mostrarles cómo trabajamos en esa gestión y orientación para promover el cambio de mentalidad de los usuarios finales de sistemas de refrigeración y aire acondicionado hacia comprar sistemas pues de bajo impacto ambiental. Como lo hemos visto con Andrés, esta reflexión nos lleva a decir, yo les confieso algo, hace 2 años estoy trabajando con la UTO y más de 12 años trabajando en sistemas de refrigeración y siempre yo había escuchado, no, la importancia, yo había escuchado el calendario, ¿sí? Pero en los diseños, en la puesta a punto de los diferentes sistemas, uno trabaja en otras cosas, en eficiencia energética, en si le pongo esto, le quito esto, pero el refrigerante, y tengo que ser sincero, y yo no era como un tema de que uno lo tenga ahí presente. Entonces, desde que inicié este proceso con la UTO, dije, oh, no, esto es un tema muy importante, y llevar este mensaje, no lo conocemos, ni siquiera muchos ingenieros del sector de aire acondicionado y refrigeración conocen del tema, ¿sí? Entonces, esto, digamos, lo digo porque muchas empresas que nos están aquí escuchando, que están presentes, no necesariamente tienen en sus sistemas de refrigeración, digamos que una rutina de mantenimiento establecida o elaborada por un técnico de refrigeración de la propia empresa. Muchas empresas tercerizan ese servicio y cuando tercerizamos ese servicio no nos liberamos de la responsabilidad y no necesariamente ese tercero, esa empresa que nos presta ese servicio tiene en su mente la importancia de todo este tema de los refrigerantes, de que cuando voy y hago un mantenimiento, no simplemente abro una válvula, dejo escapar, sino que nosotros no podemos ser indiferentes a que yo simplemente pago un servicio a un tercero y él se encarga de que de operar y de que mi sistema esté bien. Y si tengo un problema, lo llamo y él inmediatamente viene. No, estas son herramientas que nosotros les estamos dando a ustedes para que ustedes, si tienen ese tercero o tienen ese personal técnico, empiecen a, digamos, como hacerles una pequeña auditoría. Chicos, ¿cómo están ustedes revisando este tema de los refrigerantes naturales? ¿Cómo está nuestro sistema? Que empiecen a preguntarse. Nosotros tenemos R22, HCFC, HFC, ¿qué tipo de... ¿Hace cuánto tenemos instalado este sistema? Empecemos a hacernos esas preguntas y vayamos a nuestra organización a llevar este mensaje de, oiga, si vamos a hacer una inversión futura, tenemos que revisar el tema del protocolo de Montreal. Hay un calendario que está controlando las sustancias y que al final, cuando no consigan en el mercado, o de pronto sí lo van a conseguir, pero a un precio, o sea, ya no pueden haber fugas. Ahora, no es normal que en un sistema haya fugas, ¿no? Por supuesto. Si hay fugas es porque hay alguna mala práctica. Los sistemas están diseñados para ser compactos. Si están bien instalados, bien operados, no tiene por qué haber fugas, ¿no? Siguiente, Andrés. Esta es le quiero comentar cómo nosotros hemos entrado a los gremios, cómo hemos ido movilizando los gremios. El proyecto se llama la segunda etapa del plan de manejo para la eliminación del consumo de los hidroclorofluorocarbonados en Colombia y básicamente tenemos 3 etapas. La primera etapa es lo que se llama la caracterización y es donde estamos con FENAVI. Estamos en esta etapa de caracterización, de que nos estamos conociendo, de que estamos realizando todo este proceso de identificación de oportunidades. En la segunda etapa, que es la sensibilización, entramos a hablar con ustedes, a generar acuerdos voluntarios, ¿sí? Para poderlos ayudar a tomar decisiones y donde generamos estrategias
concertadas para que ustedes hagan ese cambio y lo hagan muy responsable. Y finalmente, como una tercera etapa, pues ya es realizar un proceso, digamos, piloto, donde podamos hacer mediciones y donde podamos esas mediciones y esa instalación que se puede hacer, poderla replicar a otros usuarios e ir poco a poco movilizando el sector. Fíjense que el sector en su cadena de frío, pues arranca desde la parte productiva, desde que estamos en la parte de generación de pollo, distribución, todo lo que es la cadena, la cadena de refrigeración, de transporte, hasta su comercializador final. En esa etapa número 1 de caracterización, el año pasado pues realizamos un trabajo con la universidad y con muchos de ustedes muy importante, y como me mostraba ahorita la anterior slide, Andrés, la pones por favor. Esos son algunos, digamos, como un mapa general de que nos mostró de cómo está la cadena de frío en FENAVI, ¿sí? Donde encontramos que, digamos, muchos los sistemas, hay aires acondicionados, efectivamente, tenemos sistemas centralizados, cuartos fríos, efectivamente, donde, digamos, aquí tenemos las características de los sistemas de refrigeración. Encontramos que hay sistemas entre 10 y 10 años, ¿sí? Y que el promedio es 15 años, digamos, que el empresario tiene en su mente que le va a durar su sistema, ¿sí? Encontramos que del 33%, fíjense, tiene menos de 10 años de uso y el 67% está entre 10 y 20 años. En la parte derecha encontramos en amarillo el 30% R22. Fíjense lo que les decía. Ese es el refrigerante que todavía está muy presente. Por supuesto que eso sería digamos, en usuarios de medio a bajo tamaño, ¿no? Si miramos ya, por ejemplo, un usuario como McPollo, por decir un nombre que es una de las empresas más grandes, muy seguramente ellos están ya en amoníaco o en CO2, ¿sí? Pero nos interesa también el pequeño empresario y el mediano empresario. Si vemos, aparte de ese 30%, un 12% en R134A. Fíjense, ese grupo ya nos hace casi el 50%, ¿sí? Entonces, hay unas oportunidades importantes y que son sistemas pues, que ya más o menos están superando los 10 años de operación. Siguiente, Andrés. Y quiere decir que en cualquier momento pues, vamos a entrar a una inversión. Este es todo, digamos, el calendario de equipos que se identificó. Encontramos cámaras frigoríficas, cavas, que son los pequeños cuartos fríos, de más o menos de 7 caballos de fuerza, que son, digamos, temperatura media, no tan grandes, congeladores mixtos, refrigeradores y congeladores, chiller con racks, aires acondicionados divididos, enfriadores líquidos. Digamos que sí encontramos una gran variedad, ¿sí? Y como ven en la parte derecha de la gráfica, pues están las diferentes sustancias que encontramos y un grupito muy chiquito de CFC, que pues uno diría, uy, todavía encontramos R12, pero fíjense que todavía hay para usuarios, quizás en zonas muy alejadas del país, con refrigerantes que ya hace años pues no deben estar instalados. También importante resaltar pues que encontramos igualmente nevera 600A, ya hay mucha nevera con naturales, como también pues estos sí son, este grupito de naturales del R717 y 744 son los usuarios ya muy grandes, pero fíjense toda esta capacidad de HFC que tenemos, donde podemos y tenemos unas grandes oportunidades. Siguiente, Andrés. Este es un gráfico rápidamente para instalar cómo es la distribución de sustancias en el país, ¿sí? Entonces yo les mostraba que los sistemas en el 30% estaba en R22. Fíjense que el país todavía, de todo su marco, de todo su volumen, del 12%, el 30%, la cadena lo tiene, ¿no? O sea, el 30% consume la cadena. El 39% que veíamos en nuestra cadena tiene el 9%, ¿sí? Fíjense el 134 en refrigeración. Obviamente que aquí también tiene el aire acondicionado, bastante, pues, el aire acondicionado móvil, bastante participación, pero fíjense que estos dos grupos el estudio nos mostró que digamos, si bien no pudimos entrevistar a todos los usuarios, sí nos están mostrando que estamos alineados con el consumo que tenemos, con el registro que nosotros tenemos del consumo nacional. Siguiente, Andrés, por favor.
De ese estudio encontramos unas barreras y brechas muy importantes. En la parte derecha vimos que al 2019 este era, digamos, la tendencia de crecimiento en consumo de pollo y huevos. Muy seguramente ustedes estos datos los tienen muchísimo más aterrizados, pero veíamos un crecimiento. Entonces esto nos abre puertas para decir, este es un gremio al que tenemos que ir, al que tenemos que llegar, decirles, chicos, fíjense la importancia de estos sistemas, ustedes están creciendo, ustedes van a necesitar cadena de frío, mejorar su cadena de frío. Y en esa investigación de mercado, pues obviamente que encontramos algunas brechas que para mí son importantes mencionarlas, que son tanto técnicas como ambientales. Un desconocimiento del ciclo de vida de los equipos, lo que les mencionaba hace rato de la importancia y de conocer, y cuando tercerizo, pero si bien tercerizo, debo conocer qué estoy haciendo. Desconfianza en que el ahorro de energía prometido sea menor a los esperados. El proveedor de los servicios no se responsabiliza por la falta de desempeño. Eso pasa mucho a veces cuando hacemos esa tercerización, ese compromiso de ese proveedor con esos sistemas y con la calidad del servicio. Desconfianza en los parámetros técnicos ofrecidos por el fabricante y la responsabilidad de la empresa contratista o proveedora de servicios de instalación, soporte y garantía de postventa. Falta de conocimiento de los compromisos del protocolo Montreal por parte de usuarios, por parte de los usuarios finales de los sistemas y de los mismos ingenieros de refrigeración y aire acondicionado, aunque ustedes no lo crean. Falta de conocimiento de los incentivos tributarios por beneficios de medio ambiente y eficiencia energética. Y aquí hago un pequeño paréntesis, y es, tenemos estos beneficios, estos incentivos tributarios, si logramos identificar ese beneficio de que estoy impactando menos, tenemos en la sección del IVA y el 50% del renta, donde pues podemos entrar más adelante, si tienen dudas, consultas, entrar a revisar este tema. Y obviamente, esto sí ya es un gran problema de nuestro sector de aire acondicionado y refrigeración, la falta de divulgación y aplicación y exigencia del reglamento técnico de instalaciones térmicas, así como paralelo en electricidad tenemos el RETIE, que es muy exigente y que por lo menos nos da un parámetro para dónde vamos. Desafortunadamente en el sector de aire acondicionado y refrigeración todavía no tenemos, o lo tenemos, pero todavía no es una exigencia poderlo usar, ¿sí? Entonces, por eso vemos tanta informalidad en el sector. Siguiente, Andrés. Como les decía, estamos aquí en esa primera etapa de caracterización, de entender cómo está el sector, y en este caso de éxito que les voy a mostrar, ya fue como movilizamos al sector de las flores. Iniciamos en el 2014 nuestro primer ítem, que fue caracterizar cómo son los sistemas de refrigeración. Entramos en una asistencia técnica para el desarrollo de un proyecto piloto demostrativo de hidrocarburos como refrigerante en los sistemas de la poscosecha de las flores. Este es un gremio muy importante para el país, es uno de los exportadores más importantes, como ustedes lo saben, las flores. A nivel mundial creo que somos los terceros. Y obviamente también pues los empresarios son muy celosos, ¿no? Porque cada finca tiene su secreto de cómo saca flor, su tamaño y todas estas temitas. Sin embargo, pues fue un proceso muy bonito lograr que este empresario nos abriera las puertas, lograr hacer este piloto, lograr identificar ahí esa foto del sistema de esa época, en 2014, cómo operaba ese sistema con R22. Y después de haber cambiado este sistema, hicimos mediciones antes y después de consumo de energía, ¿no? Poder ir con el sector, con Azocol Flores, que es el gremio, y llevarles, mire el antes y mire el después. Eso nos llevó a generar un acuerdo en el 2020 para escalonar a 5 fincas más. Instalamos 7 proyectos más demostrativos, ¿sí? Con empresarios que se unieron, ¿sí? Y en este año, ahorita, para marzo, finalizamos la instalación y ya la puesta en servicio de todos los sistemas, todos con R290, con propano, ¿sí? Una de las cosas interesantes, al ser un sector que exporta tanto, ellos tienen un sellito que se llama Flor Verde, que los compradores internacionales le dicen en ese sello, muéstreme cuáles son las actividades, qué es lo que usted hace en términos de sostenibilidad para demostrarse que la producción de esa flor que usted me está vendiendo es sostenible. Entonces entraban, en ese sello hay temas de agua, tratamiento de agua,
contratación de personas, de gente local, eficiencia energética, por supuesto refrigerantes naturales. O sea, ese ítem de refrigerante natural entró en ese sello de flor verde. Entonces, cuando se exporta la flor, pues ahora tenemos que viene con sistemas ambientalmente sostenibles. Entonces, ahorita que estamos viendo, siguiente Andrés, por favor, ahorita que estamos viendo que todo es como un chisme, ¿no? Se van enterando los demás usuarios y ahora todo el mundo ya está preguntando, venga, yo quiero colocar un chiller, el que pusieron en tal finca, el que puso tal empresario, y empieza a movilizarse eso. ¿Y todo por qué? Porque se ha estado sensibilizando, a pesar de que era un gremio muy cerrado, cada empresa muy cerrada, pues han estado ayudándonos a compartir esta experiencia que aquí en Foticos se las estoy mostrando. ¿En qué les ayudamos a ellos? Cooperación técnica. Contratamos a Socolflores, les dimos recursos, contrataron un consultor que ayudó pues con todo el tema de validación de diseños. La empresa, por ejemplo, de refrigeración que hizo es una empresa colombiana, ayudamos a la industria colombiana, se llama Dambal, ¿sí? A diseñar con un consultor de Naciones Unidas, a ayudarle a diseñar los sistemas de refrigeración, a validar, a tener en cuenta los parámetros técnicos que cada equipo tenía que tener en cuenta, que cumplir, porque entonces algunos dirán, y de una vez se los digo, no, pero ojo que los refrigerantes son inflamables, son peligrosos. No, o sea, sí, no, son peligrosos, pero nosotros usamos en nuestra vida gasolina, gas, aquí en nuestro hogar tenemos gas, o sea, todo tiene un riesgo, pero todo tiene también una mitigación, todo tiene un control, ¿sí? Entonces, claro, si bien hay ciertos parámetros que pueden generar una ignición, una fuga, un incendio, por supuesto, pues esto tiene una sensórica, esto tiene unos parámetros, por supuesto que lo hacen bien. Como les digo, las neveras hoy en día son 600A, inflamables. La que está aquí en mi casa presente es inflamable, nunca ha tenido ningún problema. Entonces, digamos que esto se lo cuento, es porque muy seguramente si ustedes van a hablar con el técnico de ustedes, esa es como la parte coloquial que pueden escuchar. Oiga, tengan en cuenta que eso es inflamable, que eso es muy peligroso, no le tengan miedo a eso. Si llega un vendedor de tecnología, no, es que no le tengan miedo a eso, ¿sí? Recuerden que desafortunadamente nosotros, por ser Latinoamérica y obviamente países en vías de desarrollo, la capacidad instalada de Estados Unidos, que ya va sacando, porque ellos sí ya se están movilizando a refrigerantes naturales, lo que deja Europa y Estados Unidos nos lo vienen a vender acá a Latinoamérica, ¿sí? Pero entonces, por eso, tengan muy presente que sí tenemos alternativas, ¿ok? Entonces, este es un caso exitoso que les quiero comentar, que actualmente sucede. Ahorita en este proceso de la puesta en marcha, pues tenemos digamos ya los temas que van saliendo de operación, y es, necesitamos certificar a la gente, ¿sí? Que la gente sepa que este es un sistema que tiene unos ciertos protocolos de seguridad, de sensórica, ¿sí? De que él tiene unas señales que le va a avisar en caso de fuga, qué hacer. Y es otro trabajo que hace el AGUTO de mejorar esa capacidad educativa en el SENA para que los técnicos de ustedes, y que muchos nos pueden escribir, nos pueden preguntar cómo certificar los técnicos si están interesados, con mucho gusto, porque definitivamente esto ya es una realidad. De hecho, Andrés lo mencionaba, cuando empezó la refrigeración en el siglo XVIII, trabajábamos con naturales, sino que con todo el crecimiento industrial y con toda la industria química, pues fuimos generando todos estos gases refrigerantes. Finalmente, para la última diapositiva, Andrés, por favor. Y para terminar, entonces, pues esta charla, que es muy de orientación, decirle que cuentan con nosotros. Aquí ustedes pueden encontrar, número 1, capacitación, charlas sensibilizadoras, si necesitan alguna asesoría de cómo mejorar las prácticas de mantenimiento de operación, para eso estamos acá. Nosotros estamos promoviendo el uso de la red de recuperación, reciclaje y regeneración de gases refrigerantes, en la cuales pues ustedes pueden todo el gas que se recupera, llevarlo y darle un tratamiento especial, todo un apoyo en lineamientos para la selección de instalación de refrigerantes, estándares de eficiencia energética, de seguridad, de confiabilidad en las instalaciones, todo un manejo, como lo hemos hablado durante la charla, de las sustancias SAOS, promocionar, si están interesados en hacer ese cambio,
por favor, siéntanse libres a ver cómo nosotros con algunos poquitos recursos podemos ayudarlos, ya sea desde incentivos tributarios o en asistencia técnicas para pues dar este paso. Así que muchas gracias por este espacio y bueno, Carlos, te doy la palabra. Bueno, no, muchas gracias a ti, Diego, y a Oscar Andrés. Muy interesante la charla porque además, primero muy pertinente, pero me gustó muchísimo el tema de la visión que representan todo este tema de refrigerantes. Y lo digo en ese sentido. Yo llevo mucho tiempo trabajando con la industria y cuando uno habla con las plantas de beneficio, uno visita las plantas de beneficio, digamos que la visión es enfocarse a cómo hago un uso eficiente de todo ese sistema de refrigeración que tienen las plantas. Tú lo dijiste, la industria ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no es cierto? Es una de las industrias más fuertes del país. La agricultura es un sector tremendamente importante y cada vez va a ser más importante porque gran parte de nuestro trabajo depende de la seguridad alimentaria del país, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la industria ha crecido muchísimo y uno ve todos los sistemas de refrigeración, esa cultura del manejo de los sistemas de refrigeración y a mí siempre me ha preocupado ese tema, ¿no es cierto? Pero estaba como muy enfocado hacia allí. Tengo que reconocer que, como tú lo dijiste, o como lo dijo Oscar, a veces uno no mira el tema de los refrigerantes, pero lo que hoy veo con la charla de ustedes es que no estamos hablando simplemente de un tema de refrigerantes y de agotamiento de la capa de ozono, sino ese link que hay con los temas de gases de efecto invernadero, ese link que hay con los temas de cambio climático, que es uno de los ejes centrales de nuestro programa de sostenibilidad. Nosotros tenemos una política de cambio climático, estamos trabajando ese tema. Digamos que aquí se insertaría todo eso, con lo cual quiero decir que el panorama es mucho más grande. Cuando yo dije al principio, mire, las plantas de beneficio, las distribuidoras de pollo son los sectores que más pueden impactarse con este tema, definitivamente no, es todo el sector avícola, ¿no es cierto? Y en ese orden de ideas, yo tendría como dos preguntas, ¿no? Una es que en estos días estaba revisando unas gráficas de la EPA, ¿cierto? Con relación a los gases de efecto invernadero. Ustedes saben que hoy las industrias de producción animal estamos en el ojo del huracán, nos culpan del cambio climático, nos culpan de los animalistas, los ambientalistas, y eso pues es muy complejo porque a veces uno dice, bueno, hay una ignorancia muy grande en torno a todo este tema, ¿no es cierto? Y uno oye, este domingo yo oía ese canal ese programa de Caracol de Planeta Caracol. Así que yo mandé una carta y lo digo claramente, pues, diciendo, son muy sesgados, ¿no es cierto? Ahí como que es la tribuna de los ambientalistas, pero además de una manera equivocada, sin un conocimiento a fondo. Y yo veía esas cifras y miércoles, si nosotros estamos, la producción animal está como en un 2% en la emisión de gases de efecto invernadero y uno miraría que la industria, el transporte, la generación de energía y la industria tienen un tema muy importante allí. Entonces, una pregunta es, ¿hay mediciones de todo este tema asociado a la capa de ozono, el aporte que tiene sobre los gases de efecto invernadero, sobre el cambio climático, por este rubro en el tema industrial? Hay cifras que uno pudiera manejar. Sí. Este tema sería como una pregunta, ¿no es cierto? Y lo otro, sí te voy a coger la caña, Diego, y me interesaría todo ese tema tú hablabas de generar un piloto. ¿Cómo sería un piloto para nosotros, para el sector, que pudiéramos nosotros entrar? Porque lo que yo estoy viendo, y esto ya es un trabajo que tenemos que hacer en el interior del programa, es generar una estrategia para este tema en particular, y eso tenemos que hacerlo. Y tenemos que partir de un buen diagnóstico. Tú hablabas de una empresa, pero pues yo tendría que mirar las cifras, qué tanto las empresas grandes, medianas y pequeñas estamos trabajando con este tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería el tema del piloto? Surge un tema que me parecería importante, por ejemplo, una capacitación. Me preocupa mucho el tema de los técnicos de las empresas, ¿sí? Alguna vez lo habíamos conversado y lo digo aquí pues públicamente con todos, y es que cuando se va a hacer un mantenimiento de los sistemas de refrigeración se contrata un tercero, y ahorita que ese tercero dice, no, reemplace
reemplace el refrigerante. Y nunca se habla de un mantenimiento y todo. Y tú decías algo que me parece muy interesante, me gustaría que nos hablara, es que no se deben reemplazar los sistemas de refrigeración, no hay necesidad de consumir tanto gas refrigerante, ¿no es cierto? Eso sería un tema de la reconversión. ¿Y cómo sería el tema de los incentivos? Digamos que, no sé si son muchas preguntas al mismo tiempo, un piloto, una capacitación para los técnicos de las Digamos que empresas, y el tema de incentivos. todo está conectado. Por un lado, la primera parte que tú me decías, por supuesto que tenemos, yo ahorita en este momento no tengo los datos, los puedo compartir porque este es otro profesional que trabaja con nosotros, donde están esas mediciones, ¿sí? En donde por diferentes sectores podemos ver la capacidad instalada en refrigeración y al final pues hay unos indicadores, que tiene la UDME, que nos muestra cuántos es ese impacto de emisiones a la atmósfera en cada sector y donde uno puede, digamos, tomar decisiones. Todos esos datos sí los hay y son datos que al final son muy importantes para poder, digamos, compararnos nosotros, porque tú decías, mira, yo miré de esta fuente de EPA, así está el mundo, pero no necesariamente como esté el mundo podemos estar nosotros y eso hace falta a veces esa divulgación de decir, mira lo que nosotros estamos haciendo para mitigar estos efectos, que a veces hacemos cosas, pero no las decimos, no las expresamos, ¿sí? Y eso es importante poder lograrlo, ¿sí? Entonces, esos datos sí los hay. Por otro lado, hablábamos del piloto, les compartía el caso de Azocolflores, fue algo muy parecido, buscamos, venga, ¿quién quiere dar el paso? Quiero hacer un comentario, el hecho de que un usuario tenga un sistema de refrigeración de R22 no quiere decir que está mal. Hay sistemas que tienen 10 años y están muy bien sostenidos, muy bien mantenidos, ¿sí? Los sistemas con R22 tienen un buen rendimiento en eficiencia energética, ¿sí? Y cuando se ha operado muy bien un sistema, pues es un sistema que genera menos impacto, ¿sí? Eso quiero aclarar muy importante aclarar ese tema. Cogimos a este usuario en las fincas, nos dejó entrar y nos dejó medir cómo está su sistema. Mediciones de auditoría energética, entramos, evaluamos, así es, colocamos un sistema similar al que él necesitaba porque simplemente era quita y ponga y obviamente en propano hay un poquito, como un 20% en consumo menos de gas refrigerante. Y después con ese nuevo sistema, otra vez la auditoría energética, operación y comparamos cómo son esos consumos. Eso fue lo que nos llevó a llegar ya al gremio y empezar esa movilización, ¿sí? Expandir ese piloto a cinco fincas, a 5 procesos productivos y que ahorita pues se está promocionando con el sello verde que ellos tienen y que esperamos, y lo que te digo, están divulgando ya esas fincas, pues obviamente sacando pecho de que están haciendo ese proceso muy bien. Nosotros no, digamos, hay técnicos que pueden, tú hablabas un poco de reconversión, no sé si te referías a reconversión tecnológica o reconversión del gas refrigerante, porque digamos, el recoger el R22 y cambiarlo por R290 técnicamente se puede, ¿sí? Digamos, técnicamente eso es válido, se podría hacer, pero nosotros no lo recomendamos por un simple hecho. Cuando tú compras un carro a gasolina y pues lo modificas y le pones gas, pues si vas después a la empresa donde compraste digamos, llamémoslo que sea Chevrolet, pues vas a perder garantía. Si tienes algún proceso, digamos, de reconversión de gas, pues si llamas a la empresa que te vendió el equipo, pues te va a decir, mira, eso no fue diseñado para operar en R290. Número uno, eso. Y número dos, pues el tema de seguridad. El diámetro de tuberías, hay unas condiciones que no puede haber nada roscado, por ejemplo, para evitar fugas, todo es soldado. Todo el tema de los sensores, ¿sí? Entonces, digamos que ya empezamos a hacer estas cosas tecnológicas, estos retrofit que no son tan buenos. Yo le diría al empresario, no haga eso. Si la empresa que le suministra los servicios de refrigeración le dice, venga, no se preocupe, hacemos un retrofit y cambiamos por 290, yo le diría, no haga eso. Espere más bien cómo está su sistema. Si usted ve que su sistema está bien, 2, 3, 4 años, déjelo quieto. No se ponga a hacer cosas que no tiene que hacer. Déjelo quietico. Si usted lo tiene bien mantenido, porque es que lo importante es el mantenimiento.
Si está bien mantenido, sígalo manteniendo bien hasta que usted considere, ahora sí doy el paso, en 2, 3, 4 años. Ahorita no hagan eso, ¿sí? Exacto. Y Diego, perdón que te interrumpa, es ahí el tema. Claro, cuando yo hablo de reconversión, tiene que haber un tema de reconversión tecnológica, porque, pues, como tú lo estás diciendo, son dos vías, ¿no? Reconversión tecnológica, sustitución de refrigerantes, ¿no es cierto? Y seguramente la sustitución de refrigerante va a ir de la mano, como lo estás planteando, de una reconversión tecnológica, ¿no es cierto? Y ese tema a mí me parece que es tremendamente importante y es allí, por ejemplo, que lo quiero enlazar con el tema de los incentivos, ¿no es cierto? Hoy se están creando muchas líneas de crédito verdes, créditos para temas de sostenibilidad. Yo creo que todos estos temas tendrían que entrar allí, ¿no es cierto? Ahora, así es. fíjate que tú estás hablando de un tema tremendamente importante y que a mi juicio me preocuparía por el sector, y es la capacitación que tenemos que hacer con los técnicos de las empresas. Eso es tremendamente clave, porque primero hay un negocio detrás, ¿no es cierto? Entonces, un tercero que me dice, no, eso le reemplazo todo su refrigerante, en vez de hacer un buen mantenimiento, pues es un costo que está asumiendo la empresa innecesario. Y ese tema sí siempre nos ha preocupado desde el sector, ¿no es cierto? Exactamente. Por ahí va como el tema de los incentivos, ¿no? Sí, entonces yo estoy aquí abriendo un momentico, porque sí tenemos, como lo mencionaba, unos incentivos por el mejoramiento ambiental, que lo que sería el protocolo Montreal, y el otro que es la ley 1715, que es el tema que le dio la apertura a las energías renovables, que ese es un tema ya de eficiencia energética. Yo realmente, si bien por el lado de eficiencia energética tenemos un poquito más, tenemos no pago de aranceles, 100% del IVA, 50% de renta a 5 años. Creo que gastos de importación también. Por allí tenemos un poco más. Creo que la justificación técnica, porque obviamente esa parte hay que hacerla con un asesoramiento legal, poder hacer eso. Yo aconsejo que se haga por la parte de protocolo Montreal, que nada más nos da IVA del 100%, por supuesto, y el 50% de renta. Yo creo que con esos dos, o sea, si yo voy a invertir, una gran ayuda. Si yo voy a invertir 100 millones y mi proyecto vale 100 millones y ya me están diciendo, mira, el IVA 19 millones, pues ya con eso yo voy ganando, ¿sí? Y voy asegurado, ¿sí? Voy asegurado porque esto es aquí algo íntimo, pues obviamente esa parte, ese tratamiento, cuando entra eso a la ANLA, eso entra al Ministerio de Ambiente y Desarrollo. Entonces, eso, digamos, hace parte de este lado y es como también mostrar la gestión de que efectivamente, mira, estamos movilizando este sector por protocolo Montreal y yo diría que sin comprometerse o decir, puede ser mucho más fácil que irnos por el lado de la UDME, que es la eficiencia energética, donde nos podemos enredar mucho más, ¿sí? Pero sí los hay. Listo. O sea, antes de hecho, pues no entró la reforma tributaria, eso lo afectaba, pero pues como no entró, esos incentivos tributarios, eso está al día. Nosotros tenemos una cartilla, si quieres ahorita te la comparto, una cartilla donde está bien explicado los diferentes decretos, resoluciones, de cómo acceder a eso y que podría ser una herramienta financiera para ver la viabilidad de un proyecto. Por supuesto que sí. Diego, y para que no nos quede en el tintero el tema de la capacitación, digamos que aquí entre los asistentes hay muchos técnicos de las empresas y incluso del programa, ¿no es cierto? Y que somos de una u otra manera, ignoramos muchos de estos procesos. ¿Cómo hago yo para aprender? ¿Dónde voy para aprender de estos temas? Para capacitar a mi gente, a los técnicos de FENAVI y a los técnicos de las empresas, para que ellos a su vez cojan esta información y la transfieran a sus empresas, ¿ves? Sí. Que trabajen estrechamente con la gente encargada de mantenimiento, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo propongo algo aquí a toda la gente, al personal técnico que nos está escuchando, y como para organizar ideas, porque precisamente como estamos caracterizando y entendiendo cómo estamos operando, que nos escriban los técnicos, qué quieren saber, qué dudas tienen, ¿sí? Para nosotros poder canalizar, ¿sí? Y ya sea, digamos, hacemos una siguiente charla, ya recogiendo todas estas dudas, todos estos temas, ¿sí? Y obviamente ya empezar a decir, mire, si usted se quiere certificar, el SENA tiene esto, lo que hemos trabajado nosotros con el SENA,
todo lo que tenemos, digamos, de prácticas de mantenimiento. Tenemos mucho material importante en prácticas de mantenimiento, material que se lo podemos compartir. Tenemos una guía más o menos como de 80 hojas que es didáctica. Tenemos apps, ¿sí? Donde por el celular ellos se pueden revisar, o sea, todo lo que es refrigerantes, tiene todo el tema de, digamos, consejos para mantener los equipos, de presiones, qué hacer en caso de tales fallas, en tales alarmas. Tenemos como unas 3 apps que podemos compartir, material, digamos, que cada técnico puede empezar, como decimos coloquialmente, a cacharrear y a identificar por su propia cuenta, ¿sí? Pero entonces les propongo eso, hagamos una canalización de ideas, de qué es lo que... Vamos a organizar el tema desde la federación. Exacto. Hacemos una siguiente charla y empezamos a repartir, mira, entonces, exactamente. Porque, Listo. porque es un tema estratégico para el sector, me parece que es muy importante. Y eso tiene que ser parte de nuestra política de cambio climático. Hace 15 días tuvimos unas charlas muy importantes con diferentes profesionales, consultores sobre refrigerantes naturales, sobre equipos. Yo les envié la invitación, espero que hayan participado algunos. Sin embargo, todas estas capacitaciones las puedo listar, las podemos volver porque eso quedó grabado, ¿sí? Y podemos, lo que te digo, cuando canalicemos estas ideas, empezamos a botar la información. Mira, revisa esto, analiza esto, ¿sí? Okay. Y claro que sí. Estefanía. Listo, Diego. Diego, muchas gracias por tu presentación. Vamos entonces a empezar como con la ronda de preguntas que nos han venido realizando aquí a través del chat. La primera que nos están haciendo acá es: ¿la eficiencia de los refrigerantes naturales es igual a los refrigeradores químicos? Esa es una muy buena pregunta porque cuando uno analiza los refrigerantes, a ver, la eficiencia hay que mirarla, digamos, desde varios puntos. Y vuelvo un poco con el tema de mantenimiento. Tú no sacas nada con tener el equipo más potente, de última tecnología, con las últimas características, si no lo sabes mantener. Tú puedes tener, lo que yo te decía hace ratico, un equipo viejo con R22, pero lo tienes muy bien mantenido, ¿sí? Y con unos consumos aceptables, ¿sí? Cuando uno analiza, hay varios temas. Hay el tema de confiabilidad, de seguridad, de eficiencia energética y de inflamabilidad, ¿sí? En nuestro mercado actual, el refrigerante llamado, digamos, a sustituir ese R22, porque el R22 se comporta con características muy buenas en términos de eficiencia energética de consumo, es ese 290, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con el 290? Que nos va a llegar, digamos, para temperaturas de conservación, tipo 8 grados, de 5 a 8 grados. Si ya requerimos bajar más congelación, vamos a tener que usar otros refrigerantes, ya sea amoníaco o CO2, que igual son altamente, digamos, eficientes, pero obviamente hay que mirar otras condiciones en la instalación. Entonces, me atrevería yo a decir que el 290, que es ahorita el que tenemos para refrigeración y para aire acondicionado, para soluciones, digamos, split, porque en aire acondicionado, y tengo que también ser sincero, tenemos más problemas. Por ejemplo, la gran capacidad instalada en el país son los mini split, ¿sí? Son este equipo punto a punto que tenemos cuando usamos en nuestra habitación, en los hoteles. Eso generalmente es 410A, y todavía no tenemos el reemplazo para ese tipo de solución. Trabajamos aquí con un fabricante nacional en equipos de 5 toneladas, ¿sí? Que son equipos split con R290. Entonces, en aire acondicionado todavía estamos fuerte. Digamos, de las grandes empresas internacionales como Daikin, va a traer al mercado el R32, pero todavía no ha entrado. En refrigeración digamos que estamos bien, porque tenemos el 600A, tenemos amoníaco, tenemos CO2 y el 290 en todas estas soluciones de nevera, medianas, mixtas. Entonces, sin ningún problema en términos de eficiencia energética, en refrigeración podemos hablar tranquilamente. Ok, perfecto, Diego.
Mira, acá también nos hacen una pregunta y nos dicen, buenos días, Diego, nosotros tenemos aún una MADEF con refrigerante R22. Según entiendo, tenemos hasta el 2030 de sustituirlo totalmente. Finalmente, el R22, como lo veíamos en el cronograma, digamos, sí, hasta allá va a llegar el tema del R22. En ese caso, este usuario que tiene una neverita aplica lo mismo. Yo le diría, ¿cómo está su nevera? ¿Sí? Si ya está muy viejita, cámbiela por una nevera con 600A. Realmente, bueno, en términos, digamos, globales de costos, ya hoy en día las neveras, hablando de neveras domésticas, si para este usuario es doméstica, los precios ya son muy similares a cuando tú vas a un gran, digamos, dealer, un gran superficie, vas a encontrar todos 600A. Ya son los temas, ya los precios muy igualados, muy igual a lo que teníamos antes, ¿sí? Ya para sistemas más grandes, con R290, quizás sea un poquito mayor la inversión, más o menos un 20%, pero es precisamente por la falta de demanda, porque hasta ahora la gente está entrando a conocer esto. Finalmente le diría a este usuario que si bien, y a todos, no solamente a él, pero él porque lo pregunta, que si bien el protocolo te dice la eliminación es hasta el 230, pues no pensemos, bueno, tenemos 9 años más. No, cuando vayamos a hacerla, hagámosla. O sea, si ven que ya la neverita está de cambio o el sistema de refrigeración, pues vayamos pensando. No es de salir ya a cambiar, no, claro que no, pero sí es ir revisando, bueno, más o menos cómo estoy yo, o cada quien sabe cómo está su sistema, cada quien sabe cómo está, cada quien sabe qué inversiones va a hacer, qué ampliaciones va a hacer, ¿sí? Esto no se trata de salir ahorita, no vas a encontrar aquí, por ejemplo, en Bogotá, en la 60 con Caracas, ahí consigues refrigerantes, ahí consigues todo ese sector de refrigeración, ellos siguen vendiendo, simplemente que mientras que se acaba de controlar, los precios van a ir incrementando, ¿sí? Porque cada año la licencia de importación cada vez es menos, ¿sí? Cada vez es menos. Entonces, al ser menos, obviamente, tengo la demanda, no tengo oferta, pues el precio se me va a subir. Eso es lo que van a sentir en el Okay. Bueno, acá David Blanco también nos hace otra pregunta y es una pregunta general para la unidad técnica de ozono y es, en la agroindustria y en especial la industria avícola existe demanda de frío y calor. ¿Cómo ve la UTO el aprovechamiento de excedentes de calor a través del sistema de absorción? Esto conduce a un ahorro eléctrico importante. ¿Se podría generar un piloto en este sentido también? Totalmente. Cuando la primera pregunta que me hablaban de eficiencia energética, es que es que son muchos parámetros, ¿sí? Desde la parte eléctrica, desde la parte de control, desde la parte de refrigeración, desde los ventiladores, desde qué tipo de compresor uso, ¿sí? En el caso de este usuario, claro, voy a coger este calor que estoy excediendo acá, o que no voy a botar el calor, sino que lo voy a tomar y lo voy a llevar por medio de otro intercambiador de calor, por lo que él hablaba de un chiller de absorción, a generar, por ejemplo, agua caliente. Por supuesto que eso es un super proyecto de eficiencia energética, eso es un super proyecto para ese usuario, de demostrar cómo eficientemente está usando, de que mira, yo genero este frío, pero al generar este frío, boto este calor, pero este calor no lo voy a botar al ambiente, sino que lo voy a coger y lo voy a llevar a otro proceso. Por supuesto que es una herramienta de eficiencia energética muy interesante, eso es muy usado en los hoteles, precisamente en frío, y el calor lo uso para calentar agua sanitaria, todo lo que es lavado de manos. Entonces, muy seguramente este usuario necesita, por ejemplo, agua caliente. Lo invito a que lo haga, lo invito a que nos escriba. Por supuesto, podemos mirar, hacer todo el uso, todo el tema de los incentivos tributarios para estos nuevos equipos, porque pues este ya es un tema grande, ¿no? Cuando ya hablamos de chillers de absorción, hablamos ya de capacidades grandes. Claro que sí, y lo invito a que siga, a que lo revisemos y lo siga Sí, patrocinando en su empresa. Claro que sí, claro que sí. sí, David Blanco, si te puedes contactar con nosotros, podemos revisar ese tema para mirar cómo podemos desarrollar un piloto con ustedes. Mira, eso quiero hacer un comentario aquí, que es como lo de las flores. A veces uno habla de todo esto, como decía el usuario, no, pero al 2030, ¿sí?
Cuando tú tienes algo para mostrar, lo que nos está pasando en las flores, se empieza a regar. Por eso yo decía, es como regar el chisme, ¿sí? Y todo el mundo empieza. Si este usuario que está hablando del chiller de absorción logra hacer eso y ustedes como gremio lo muestran, la gente se empieza a movilizar. Ah, por eso yo lo mostraba en las barreras. No se cree en tecnología o no se cree a veces en lo que se promete. O simplemente, y lo digo con todo respeto, a veces los vendedores, los comerciales hablan mucha cosa que después no cumplen, ¿sí? Pero entonces, al poder generar un proyecto de estos, con unas buenas mediciones, con un buen estudio y replicarlo, créeme que eso es un éxito total. Claro. Una pregunta cortica, perdón que te interrumpa. Me está preguntando, ¿cuánto tiempo se considera vieja una nevera? ¿Cuánto tiempo se considera vieja? La nevera, ¿no? Que quede claro. Sí, sí. Bueno, digamos que yo te diría que una nevera fácilmente unos 10 años puede durar muy bien, ¿sí? Lo que pasa es que vuelvo al tema que dijo de las mediciones. Uno en la casa, yo, por ejemplo, mi abuelita, ¿qué días en diciembre cuando la visité? No, en diciembre no por la pandemia. Hace 2 años que fui, la nevera, el intercambiador sonaba mucho. Hay un programa del gobierno que no sé si ustedes lo han escuchado, la de Entrégala. Tiene unas condiciones ahí. Y yo le decía a la abuela, abuelita, te voy a cambiar esa nevera. Y ella me decía, no papi, porque esa nevera me enfría muy bien toda la parte de congelación y no me la cambies, que es la que me gusta. Ya vienen unos temas de hábito, ¿sí? De consumo, ¿sí? Pero yo sé que esa nevera para ella es un vampiro, pero ella no lo ve. Y que muy seguramente en, su residuo, en el recibo de energía, por lo menos el 40% equivale a esa nevera. La nevera va a seguir funcionando, pero entonces la mejor respuesta que yo le puedo decir a su usuario es, primero, si ya le está escuchando sonidos, porque la nevera empieza a sonar, el ventilador, por ejemplo, ¿sí? El intercambiador, primero revise eso. Segundo, también pues el aspecto físico. Y tercero, si puede medir los consumos y ahí se va a dar cuenta. Pero es muy Claro. difícil decir, mira, la nevera 10 años, 15 años, 8 años. No, eso depende. Si yo la abro todos los días, ¿sí? Pues, y no tengo cuidado, no le hago mantenimiento, no la limpio. No, depende cómo ha sido operada. ¿Sí? Claro, perfecto. Listo, y para terminar, Diego, nos pregunta si se ha pensado en establecer metas por sectores a corto, mediano y largo plazo. Bueno, nosotros tenemos metas país, ¿no? Y Sí, como tal, pues, digamos, contribuimos, ¿no? Lo ideal sería poder decir, el gremio tiene esta meta, ¡pra! ¿Sí? Nosotros como tal no la establecemos. Hay unos lineamientos nacionales a los cuales pues les apuntamos, por supuesto, este tipo de acercamiento y de poder empezar a movilizar a FENAVI, ¿sí? Hace parte de eso. Como tal, un número no lo tenemos. vale, perfecto. Y si nos puedes decir en dónde podríamos encontrar la información, las cartillas, la aplicación que nos comentabas, en qué parte podemos encontrar Bueno, ese tipo de claro, información. esa yo te preparo un correo y te envío los links, te envío los archivos, claro que sí. No, claro, Listo, claro que sí. perfecto. Y Recuerden, nosotros lo compartiremos. ahorita es importante, lo hablamos en la charla ahorita que me hablan del número, que hablábamos de que esto es muy voluntario, ¿sí? Si bien esto es digamos, el protocolo de Montreal, las metas que tienen, pues son unas metas nacionales, unos compromisos que adquirimos. Esta charla no los estamos diciendo, tienen que ir a cambiar ya. No, ténganlo en cuenta, queremos sensibilizar, es de que ustedes sean responsables. Yo les hacía el ejemplo mío, hace unos años pues trabajo en diseños, en instalaciones, y no le, digamos, claro, sabía el tema de los refrigerantes, pero no le paraba, digamos, como atención, porque al final cuando tú vas al comercializador, tú necesitas un sistema, pues, no, es que a mí me gusta la marca X, y tú vas a la marca X, pero si no tiene nada de naturales, pues tú le compras lo que él te venda, ¿sí? Hace unos días atrás estaba haciendo un arranque, una puesta en servicio, el técnico conectó los manómetros y cuando conectó los manómetros a la válvula de servicio, tuvo una fuga de aire en ese momento de que está colocando los manómetros, una fuga de refrigerante
y a mí se me retorció todo, ¿sí? Pero ¿por qué lo digo eso? Porque es que esto es voluntario. Esto no, aquí no estamos imponiendo nada, aquí estamos generando una reflexión. Decirles, chicos, mira, tenemos este tema, párenle bolas, los sistemas de refrigeración sí tienen un impacto ambiental, sí nos afectan bastante la producción, la operación, el mantenimiento, el PIG al final de la empresa, al final del año, cuánta plata estoy invirtiendo en estos sistemas, ¿sí? Entonces es a que los miremos de esa manera, de manera voluntaria, de manera crítica, así como dijo el usuario hace ratico, venga, es que queremos hacer este proyecto de eficiencia energética. Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos. Qué bueno, Diego. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Lo mismo para Óscar Andrés, por su presentación, por su intervención. Esperamos poder desarrollar con ustedes un piloto y empezar, digamos, a generar esa conciencia frente a este tipo de producciones que sean producciones cada vez más sostenibles. Carlos, Exacto. te doy la palabra. No, muchas gracias a ustedes. De verdad, muy interesante la participación. Yo creo que hay muchas cosas que vamos a hacer. Tenemos que generar una estrategia al respecto desde el interior del sector y bueno, eso es lo que, esa es nuestra responsabilidad y espero pues poder contar con ustedes. Les agradecemos muchísimo su participación, su valiosa participación y a todos pues, los asistentes, muchas gracias y que tengan un muy buen día. Gracias. Muchas gracias para todos y espero podamos concretar la charla técnica, que nos manden dudas y la agendemos para poder hacer esa estrategia que tú dices. Sí, Gracias a señor. todos. Claro que Claro sí. que sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Chao, Buen gracias. día.